El Poder Ejecutivo le presentó al PIT-CNT el proyecto de rendición de cuentas, el último del periodo con incremento presupuestal, que deberá entregar al Parlamento antes del 30 de junio. Los delegados del PIT-CNT solicitaron al gobierno aumentar el impuesto a las actividades económicas, el IRAE, para financiar políticas sociales y mejorar los recursos para la educación pública. El gobierno descartó aumentos tributarios, aunque confirmó la educación como prioridad en el proyecto de ley. Entre los compromisos a cumplir también estuvo nombrado el compromiso de la educación, a pesar de no haber sido, y quiero ser clara, no haber sido estipulado cifras de ninguna especie en esta reunión. El Poder Ejecutivo reiteró su preocupación por el déficit fiscal, mejorar los niveles de empleo y cumplir compromisos programáticos. El ministro de Economía, Danilo Astori, dijo que no está de acuerdo con aumentar impuestos. Advirtió posibles impactos negativos en el sector productivo. El gobierno no comparte la posibilidad de aumentar la carga tributaria de la población y en particular la carga tributaria de la producción, aquella que está trabajando para invertir, para crear fuentes de trabajo. El PIT-CNT solicitó volver a reunirse con el Ejecutivo para analizar cifras concretas del proyecto. El Poder Ejecutivo presentará el proyecto a las cámaras empresariales y a su bancada de legisladores antes de enviarlo al Parlamento. Fernando Pereira, entonces, presidente del PIT-CNT, muy buenas tardes, bienvenido al programa. Yo diría de ir derecho al grano, al impuesto. Vamos derecho al impuesto, que es un grano a veces. O sea, nadie quiere pagar más, pero todos queremos un país con una mejor y más justa distribución de la riqueza. Somos bastante complejos a la hora de asumir qué responsabilidades queremos y obligaciones sentimos que tenemos, ¿no? Ahora, visto de afuera y para quien no es experto en temas tributarios, soy la primera, lo que sí llama la atención a veces es cuando se piden aumentos a determinados impuestos. No sé desde qué lógica se hace, porque para un análisis del sistema tributario hay varios objetivos. Ni que hablar que la distribución de la riqueza es uno, la justicia de esa distribución es uno. Pero también hay otros, por ejemplo, generación de empleo, por ejemplo, estabilidad económica. Entonces, se habla de aumentar el IRAE. Bueno, pero ¿ese es el camino? Porque ¿cómo se trasladan esos impuestos? ¿Sobre quién cae esa carga impositiva? Finalmente hay un 50% que se trasladará y otro 50% es el consumidor, porque se va a trasladar a los precios. Si queremos más trabajo, es apretando al empresario. Nadie habla del IVA. Seguimos siendo de las tasas más altas y el IVA es de por sí el más injusto de todos, porque se sabe, ¿no?, que los sectores de menos rentas son los que destinan la mayor porción de su salario a los bienes gravados. Entonces, finalmente, ¿quién termina pagando, sobre quién cae proporcionalmente más el IVA? Sobre la gente de menos renta. Y no afecta tanto a los que tienen más renta. Entonces, ¿por qué hay lógicas que no vemos y nos quedamos siempre con esa sensación de que hay que subirle más al empresario sin analizar todo el bosque? No, es analizando todo el bosque. ¿Es analizando todo el bosque? Sí, el 20% de los uruguayos más ricos tienen el 50% de la riqueza nacional. El 20% más pobre, el 8%. Ese es el bosque. ¿Vos creés que se le puede grabar a este 8%? No. Al sector medio, ¿no creemos que se le ha grabado lo suficientemente fuerte con el IRPF? Sí. Entonces, ¿cuál es el sector de la sociedad que tiene capacidad contributiva? Porque después todos hablamos de educación y del proyecto de EDU21 y lo analizamos. ¿Cuánto cuesta el proyecto de EDU21? No, a ver, que hay que sacar de algún lado está clarísimo. Pero la pregunta es, ¿ustedes saben cuánto cuesta el proyecto de EDU21? Es impracticable con el presupuesto actual. Entonces, cuando se dice... con el presupuesto actual no se puede llegar ni al 6% de la educación, no, o no se quiso. Está en el 5% y monedas. Estamos a 800 millones, ¿no? Partamos de esta base. ¿Quiénes son los más castigados de esta sociedad? Los niños pobres. Entonces, o tomamos acciones donde los más ricos colocan dinero para que llegue a los niños pobres, o nos vamos a quejar de las consecuencias que genera tener varias generaciones de pobres en el mismo barrio. Eso está clarísimo y nadie puede discutir ese punto. ¿Dónde se puede grabar ahora, entonces? ¿Es IRAE o es impuesto al capital? Mire, para darle un dato nomás, hay 700 millones de evasión de IRAE. Es decir, gente que elude el impuesto del IRAE. Sí.
Eso es porque existe patrimonio, porque efectivamente hubo una renta empresarial que de alguna manera se ingeniaron para eludir, como pasa en muchos países del mundo, se ha bajado la brecha de evasión, pero es cierto que hay. Ahora, la pregunta es, ¿en qué porcentaje estaba el IRAE? Estaba en 30, se bajó al 25. Nosotros proponemos volverlo al 30. Capaz que no es el 30. Y se dice, mire, es el 27. Ahora, ¿cómo va a construir recursos para la educación si no puede subir el déficit fiscal? Porque todos hemos escuchado con mucha atención lo que pasa en aquellos países que se pasan de rosca con el déficit fiscal y terminan en una locura total. Argentina, Brasil, y podría seguir nombrando hasta el infinito. Naturalmente que nosotros esa irresponsabilidad no la estamos planteando. Estamos planteando mesuradamente un conjunto de impuestos y de medidas tributarias que puedan cubrir ¿qué? El presupuesto educativo, es decir, atención a los más pobres, a los contextos socioculturales más débiles, salud, para que lo que se gasta en un paciente en salud privada se gaste lo mismo en salud pública, INAU, precisamente para cuidar a la minoridad en situación de cuidado o en situación de privación de libertad, SIRPA. Entonces, vivienda para que la gente no viva amontonada en un hábitat que todos sabemos que no van a generar buenas cosas a los habitantes de ese lugar. ¿Cuál de estas cosas es tan irreflexiva? ¿Me entendés? Cuando perfectamente, se dice, el tema es dónde rascás. Al que tiene más. Pero el que tiene más, ¿es a través del IRAE o es a través si no es a través del ¿qué IRAE, pasa con el capital? Alguien le dirá, mirá, ¿qué pasa con la actividad financiera? Es el IRAE. Mirá, no es el IRAE. Le vamos a colocar un gravamen a los que hagan tal cosa. Le vamos a colocar un gravamen a tal otra. A mí, de verdad que tengo la cabeza abierta para discutir cualquier alternativa. La alternativa que no me gusta es que solo aumente el presupuesto a la medida del crecimiento del producto, porque eso nos genera una dificultad, que no vamos a provocar ascenso social en aquellos sectores que precisamos. Y nos estamos resignando, yo lo digo con dolor, a que haya sectores de la sociedad que van a nacer y morir en el mismo lugar sin ningún ascenso social. Y yo a eso no me quiero resignar, perderé la pelea, porque obviamente tenemos posiciones diferentes con el gobierno, no sé si tenemos las condiciones para que en esta rendición de cuentas haya un cambio, pero me parece que hay una discusión de más largo plazo. La palabra impuesto no puede ser una palabra mala. O sea, cuando quedás colocando impuestos parece que estuvieras queriendo perjudicar al pobre que no tiene que comer. El impuesto está pensado para las personas más ricas de la sociedad y tienen tasas los que ganan más o los que deberían o los que tienen más. ¿El IRPF de por sí es justo? Tiene una lógica de justicia. Yo creo que la última jugada fue una moña de más que afectó fuertemente al sector medio de la sociedad, fuertemente. Y que naturalmente ese sector es sustento de muchas de las políticas del Uruguay, incluso las que provocan el crecimiento del producto, o sea, el consumo interno nacional. Entonces, el problema es, finalmente es esto, ¿es posible que los que tienen más pongan algo más para que los que no tienen nada, es decir, piso de barro, imaginemos esta película, ¿no? Sí. Imaginémosla no para otros, imaginémosla para nuestros hijos. Casa con piso de barro, si llueve no van a la escuela, techos que se llueven, paredes como vemos todos en los asentamientos de Montevideo del interior del país, con láminas o con lo que encuentran. Esta es la circunstancia que creemos que nosotros va a provocar el ascenso social o lo que denominamos en un momento la promoción social. Nosotros como sociedad nos tenemos que proteger, nos tenemos que cuidar de los excluidos o por el contrario lo que tenemos que hacer es ayudar a los excluidos que dejen de serlo, para que dejen de serlo. Y este es un debate filosófico, pero también es un debate de amor por los demás. No puede ser que no nos erice ver un niño de 4 años pidiendo, pero a ver, o con la madre en calle con 4 años o 5 años. Pereira, ¿de verdad cree usted que el problema está en que no hay consenso en la mirada o en el espíritu de un sistema tributario progresivo? Bueno, ¿Hay diferencias ahí? ¿O el tema es la implementación o cómo hacerlo eficaz? Y ahí es donde están los puntos de vista distintos. En cierta medida lo que vos planteaste es así. Si nosotros queremos tener un sistema tributario justo, tenemos que ir en camino de disminuir el IVA y en camino de aumentar aquellos impuestos que gravan al que tiene más. ¿Es difícil tocar al poderoso? Y sí. Si logran eludir 700 millones de dólares, imagínate qué tan poderosos son.
No, Y cuanto eluden más, 700 millones y de dólares. A ver, Eluden. no sé a quién yo escuché, si Pero fue esto en un es un dato documental oficial, o qué, no es un dato que en mío. realidad cuanto más carga impositiva le pones al poderoso, más se va a esmerar en evadirlo. Bueno, Tampoco puedes atenderte a esa Hay lógica, países que, obviamente. bueno, si fuera así, entonces nadie paga. Ahora, entonces, ¿cómo se visualiza cuando el propio gobierno es quien, y mediante ley de inversión, plantea exoneraciones tributarias a determinado tipo de empresas, extranjeras, o cuando se plantea como objetivo poder generar más puestos de trabajo mediante, no sé, subsidiar algún tipo de sector? Pero puede haber una lógica. Bueno, tiene la lógica que va atrás otros objetivos del sistema tributario, ¿no? Que no se pueden no contemplar. Pero el sistema tributario puede tener exoneraciones a partir de determinadas políticas. Por ejemplo, quiero fomentar el empleo vinculado a las nuevas tecnologías y lo fomenta a partir de exoneraciones tributarias. Quiero fomentar el empleo en determinadas localidades del país que han tenido crisis productivas. Bien. Juan Lacase, etcétera. Quiero generar condiciones de empleo para personas que están tomando nuevos conocimientos en la tecnología de la comunicación. Bien, ¿dónde visualiza usted que se pasan de la raya y que deja de tener un sentido? No, yo creo que hay que revisar. Usted presentó un proyecto que iba a generar estos puestos de trabajo a partir de una exoneración tributaria. ¿Cumplió? ¿Cumplió? Si cumplió, sigue exonerado. Si no cumplió, le voy a revisar la exoneración. Usted hizo un compromiso de ingreso de nuevas tecnologías y de la formación para nuevas tecnologías. ¿Cumplió? ¿Trajo nuevas tecnologías? Bueno, se le seguirá teniendo la exoneración. ¿No cumplió? Se le sacará. Es decir, me da la impresión Ahora, de que para Uruguay, cualquier inversionista las reglas se supone que esperan que las reglas estén claras, pero para todos, ¿no? claras para todos. Claro, y que no Lo que cambien. pasa es que el poderoso quiere reglas claras para él y que él pueda ser poco claro con el otro. O sea, usted puede discutir la tarifa eléctrica, lo que no va a poder discutir nunca es el precio del arroz. Porque es el productor el que fija el precio. Y no lo va a discutir con usted. Ni puede discutir el precio de la carne, ni puede discutir ningún precio. Ni usted, ni yo, ni nadie. Puede discutir las tarifas públicas, pero no puede discutir cuál es la rentabilidad razonable que debe tener un empresario. Sin embargo, el empresario puede discutir cuál es la rentabilidad de mi salario. ¿Con cuánto tengo que vivir yo? Y fíjense que en un país de 400.000 trabajadores con 20.000 pesos, los invito a vivir con ese salario. Entonces, lo que estamos hablando finalmente es de cómo se construye justicia social. ¿La justicia social se construye en una semana? No. ¿Se construye en 10 años? No. Pero si no vamos en la misma dirección redistributiva, el Uruguay va a seguir poniendo mucho más plata, mucho más, 4 veces más, en las políticas de las consecuencias de la violencia que en las políticas de prevención de la violencia. Hoy cuando hablamos del MIDE, cuando dicen achiquemos el presupuesto del MIDE, son 200 millones de dólares el presupuesto del MIDE. Presupuesto del Ministerio del Interior para abatir las consecuencias con las dificultades que se tienen, 800 millones. Entonces, finalmente, ¿nos estamos preocupando porque el niño pobre tenga circunstancias de igualdad con nuestros hijos o lo estamos mirando con indiferencia? Yo parto de la base que no lo quiero mirar con indiferencia. Y sé que lo que estoy diciendo es políticamente incorrecto, porque parece que lo que hay que decir ahora es aumentemos las penas, pena de muerte, más prisión, más cárceles, con peor calidad, con menor formación. Y eso es lo peor práctica de seguridad que se conozca en el mundo. Los países más seguros del mundo tienen cárceles para cientos de personas. Los demás tienen coberturas tan fuertes en políticas sociales que la delincuencia es muy menor. No solo hablo de los países nórdicos, porque a veces nos quedamos en los países nórdicos como si fuera la única excepción. Uno ve mucha parte de los países de Europa, ve algunas experiencias en América, ve algunas experiencias en otros lugares. Ahora, bien, es como cuando discutimos el tema de Venezuela, pero de China nadie habla. ¿Vos te diste cuenta que es mágico que nadie hable del Estado chino? Porque como todo el mundo piensa que China es la salvación económica, nadie va a discutir el régimen chino. Ni si hay elecciones, ni si hay proscritos, ni si hay algún... Nadie se preocupa de China. Porque claro, todos tenemos un interés sobre que la economía uruguaya tiene un fuerte comercio con China. Entonces, el problema nuestro es, ¿queremos construir una sociedad más justa? Y ¿sí me haría otras preguntas. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a negociar con el diablo y con uno mismo? La pobreza tiene cara de niño. Pausa y ya venimos, ya venimos. Tiene cara de niño. ¿Basta de gripecolo?